Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están siempre en sintonía de su canal de YouTube, La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, dice 11:14, dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Y mira lo que dice el 15, dice: así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el tema del día de hoy es abusos en nombre de la fe, porque Satanás ciertamente se hace pasar como ángel de luz, es decir, él es un lobo, se coloca una máscara de oveja y se mete dentro del redil y va escalando posiciones hasta que llega a posiciones de liderazgo. Y cuando llega a esas posiciones de liderazgo, se quita la máscara. Entonces sale ese lobo que viene a hurtar, matar, destruir, a acabar con todo, a dividir, a abusar también de su poder y de todo lo que Dios ha entregado a la iglesia. Entonces, ciertamente, cuando una persona nueva creyente llega a la iglesia, no puede pensar que va a llegar a el huerto del Edén, donde está Adán, donde está Eva, donde los animales hablan con Adán y Eva. No puede pensar que va a llegar al país de las maravillas. No puede pensar que va a llegar donde un lugar donde todo el mundo es santo y nadie comete pecado. No. Sino por el contrario, debes saber que va a llegar a un lugar donde hay personas creyentes que están pasando por un proceso de santificación y que no son santos 100%, pero sí son cristianos. Y tiene que tener cuidado también porque, como dice ese refrán popular, en la viña del Señor hay de todo. Y nosotros encontramos que cuando vamos a la iglesia, ahí vamos a encontrar personas simpatizantes, ocasionales, que van, vienen, pero que no se comprometen con Dios, que no han aceptado a Cristo en su corazón, sin embargo, asisten a la iglesia. Nos vamos a encontrar también, como les dije al principio, con esos lobos con máscara de oveja que han escalado posiciones, están en posiciones de liderazgo y son abusadores en la obra de Dios, abusadores emocionales, manipuladores emocionales, abusadores de poder, abusadores de todo tipo, abusadores económicos. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando llegamos como nuevos creyentes a una iglesia? Debemos leer la Biblia también. Al leer la Biblia, nosotros vamos a saber si lo que nos están diciendo está en la Biblia. Y si está en la Biblia, lo están interpretando de la manera correcta. Porque puede que me estén diciendo algo que está en la Biblia, pero lo estén interpretando de la manera incorrecta. Y a eso es lo que nosotros llamamos sana doctrina. Sana doctrina no es solamente un porte de evangélico, no es solamente una vestimenta, una forma de un estilo, ¿no? La sana doctrina también es la enseñanza correcta de la palabra de Dios, cuando no lleva errores, cuando es interpretada conforme a la voluntad de Dios, interpretada correctamente, con hermenéutica. Eso es sana doctrina. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo he escuchado de muchos casos, lo vamos a estar mencionando aquí, sin embargo no vamos a mencionar iglesias, porque en todas las iglesias ocurren, aquí no se salva ninguna iglesia, en todas las iglesias ocurren cosas y hacen abusos, pero
Dios siempre pues que nos dé sabiduría para poder frenar esos abusos. Le doy gracias a Dios que yo siempre busco lugares donde se predica la palabra de Dios, donde se habla a la sana doctrina y donde no se ven esas cosas, pero hay gente que se le acerca a uno a decirle, en tal lado me sucedió esto, en tal lado me sucedió aquello, y son abusos que vamos a mencionar aquí para que estemos alerta y tengamos en cuenta que no llegamos a un lugar de perfección, que es la iglesia, no, sino que llegamos a un lugar donde las personas están pasando por un proceso y donde hay personas allí que no son cristianas. Incluso pueden haber allí líderes que no son cristianos. Como les decía al principio, son lobos disfrazados de ovejas que lograron escalar y lograron tener puestos de privilegio y de gobierno en la obra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo tenemos cuidado? Teniendo en cuenta que todo lo que nos digan tiene que estar basado en la palabra de Dios con la interpretación correcta de la Biblia. Hay, ejemplo, manipuladores emocionales. Hay líderes cristianos que saben de psicología y utilizan la psicología para manipular a la grey. No la utilizan porque hay partes de la psicología que son interesantes y que se pueden estudiar, que se pueden aplicar en la obra de Dios y que son buenas, ayudan al control de las emociones de las personas. Es importante eso también. Pero cuando se quiere utilizar la psicología para manipular al pueblo de Dios y llevarlo a cosas que no son correctas, es cuando tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en el abuso económico. Entonces hay gente que con suspicacia, ya nosotros sabemos que se recoge la ofrenda, que se recoge el diezmo, que se da la ayuda voluntaria a la iglesia. ¿Para qué? Se da para pagar los servicios, para pagar el sueldo del líder religioso, porque sí, es verdad, el líder religioso está trabajando y merece su sueldo. También es verdad que en la iglesia se paga como en una casa, luz, agua, gas, servicios y todo, y una persona que cuide la iglesia y todo, eso hay que pagarlo. Entonces, ¿con qué se paga? Con la contribución de todos los fieles de la iglesia que llegan a la iglesia a aportar económicamente de su sueldo, de su salario, o de lo que ganan para que se puedan suplir esos gastos, porque de otra manera no se podría sostener la iglesia, ya que la iglesia no es una empresa y no vende productos, sino que la iglesia es sin ánimo de lucro y ofrece un servicio de orientación espiritual. Entonces, recuerde que el mismo Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. No vamos a tener en la iglesia un mercado para vender cosas, no, porque a Jesús no le agrada eso. Él tiró todo eso, destruyó todo eso, porque su casa es casa de oración, es decir, es para la adoración de Dios. Entonces, por eso nosotros entregamos, pero no puede haber manipulación emocional ni psicológica para sacarnos dinero que es para otras cosas, no para la iglesia. Dinero para enriquecer al líder religioso, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo he ido a iglesias donde he visto que se recoge la ofrenda, se recoge el diezmo, pero el predicador invitado o el líder invitado dice, bueno, vamos a recoger una nueva ofrenda y esta ofrenda va a ser para el líder, para el ministerio y no sé qué, pero en esta ofrenda yo voy a recibir celulares, voy a recibir anillos de oro, voy a recibir cadenas, voy a recibir escrituras de casa, voy a recibir papeles de carro. Entonces, allí no está Dios. Eso es para enriquecerse él mismo. Eso no es para la obra de Dios ni para pagar los servicios. Mire que él está diciendo, es una ofrenda para mi ministerio, no para la iglesia. Ya la ofrenda ya se recogió, el diezmo ya se recogió, la donación voluntaria para misiones, para la pastoral social de la iglesia ya se recogió. Pero entonces
vienen a pedir más dinero, pero para ellos. Entonces tengamos cuidado con esa manipulación emocional. El dar al Señor debe ser de manera voluntaria, es decir, yo voluntariamente le doy a Dios lo que es de Dios, porque Él dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si usted apartó su diezmo, eso es de Dios, entréguelo. Si usted apartó su ofrenda, eso es de Dios, entréguela. Si usted apartó ofrendas para pastorales sociales, o entréguela. Apartó ofrendas para las misiones, entréguela. Pero si ya le dice, no, es que vamos a recoger una ofrenda, pero es para que yo me pueda comprar un helicóptero, para que yo me pueda comprar una camioneta 4x4 para poder hacer la misión, no. Porque no va a comprar la camioneta 4x4 para la iglesia, para las misiones de la iglesia, no, sino para él y su ministerio. Entonces tengamos cuidado, porque ahí es donde se está usando la palabra de Dios. Fíjense que se está usando la palabra de Dios, pero manipulada, entonces no tiene la interpretación correcta. A veces nosotros le da pena decirlo, pero hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Uno prende la radio cristiana, va en su carro y quiere escuchar la palabra de Dios, y quiere escuchar el mensaje de Dios, y quiere escuchar las alabanzas de Dios. Oye, hermano, y es una pedidera de plata, y pida plata, y nequi, mándenle. Oye, está bien que hay que hablar de eso, pero se vuelve algo que ya se como que se sale de lo bíblico y se vuelve ya como un negocio donde venga, entregue, un predicador por ahí dijo, no, que cuando vayas a la iglesia tienes que llevar la Biblia y la chequera y la cartera. No, eso no lo dice la Biblia, eso es invento de él. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que lleves tus ofrendas, lleves tu diezmo, pero no dice que tienes que entregar la cartera, que tienes que no, eso no lo dice la Biblia. No dice que tienes que ir a la iglesia a entregarlo todo, no. ¿Ya? Como hacen algunas organizaciones que le piden a sus fieles que coloquen sus propiedades a nombre de la organización. Y por eso es que han ocurrido abusos económicos. Muchas personas han entregado todo porque han creído en el líder religioso que les ha manipulado emocionalmente con psicología, porque eso no es el Espíritu Santo de Dios. Con psicología emocional le ha manipulado para que entregue sus posesiones, para que entregue su casa, para que entregue su carro, para que entregue sus joyas, y él enriquecerse, pero no para la obra de Dios. Yo en una ocasión estuve en un lugar ministrando, y uno de los líderes religiosos dijo que estaba recogiendo dinero para él comprarse un helicóptero. Imagínense, ¿cuándo vimos nosotros en la Biblia a Jesús pidiendo plata para comprar un helicóptero si él se montó con un burrito? Entonces, nos tenemos que dar cuenta que lo que está sucediendo es delicado, no es de Dios, y nadie quiere hablar de eso. Y si yo soy el predicador utilizado por Dios para hablar de eso, bueno, lo voy a hacer. Son abusos, hermano. Abusos económicos, abusos emocionales, abusos psicológicos. Yo no estoy diciendo que es de todo mal la psicología, aunque hay psicólogos ateos, pero también tenemos psicólogos cristianos, psicólogos religiosos que utilizan bien. Conozco un amigo psicólogo que es excelente. Oye, cuando uno le va a hablar, él se queda escuchando todo. Excelente. O sea, está utilizando esa herramienta de la psicología para bendecir a otro. Excelente. Pero cuando se usa la psicología para manipular, es donde está el problema. Cuando vienen los abusos, el abuso de poder. Hay personas que nosotros no nos damos cuenta. O sea, el líder religioso no se da cuenta que hay una persona que está llevando y escalando posiciones dentro de la organización, dentro de la iglesia, pero es un abusador y él no se está dando cuenta. Y poco a poco va avanzando. Cuando ya esa persona tiene ya poder para gobernar dentro de la obra de Dios,
empieza a abusar de su poder. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con esos dictadores eclesiásticos que creen ser dueños de la verdad. La palabra de Dios dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino pública. Es decir, todo el mundo sabe lo que de ahí dice la Biblia, que la Biblia es la autoridad. Nadie puede decir, no, es que es lo que yo digo y todos tienen que actuar como yo. No, porque pueden haber muchas interpretaciones. De ahí sale el Talmud. Es un libro dentro del libro, dentro del libro, dentro del libro. Es decir, ellos leen Génesis, el judío lee Génesis 1:1 y hay miles de interpretaciones de ese versículo solamente. De muchos rabinos a través de la historia. Y a eso es lo que le llaman el Talmud. Pero sigue siendo del mismo texto. ¿Por qué? Porque ahí no es lo mismo un rabino que estuvo en Babilonia, a un rabino que estuvo de pronto en Roma, a un rabino que estuvo en Estados Unidos, a un rabino que estuvo en Israel. Entonces piensan de manera distinta e aplican el texto a diferentes contextos donde estuvieron. Pero ojo con esos abusadores que están escalando para llegar a puestos de privilegio, para después abusar del pueblo de Dios. Tengamos cuidado, porque esas cosas que están haciendo no son de Dios. Es que lo dicen de manera descarada por internet. Se les nota en la mirada, se les nota en el andar, se les nota en el caminar, que lo que quieren es plata. No están buscando predicar el mensaje de la palabra de Dios para salvación de las almas. No, están buscando es enriquecerse a través de la fe, porque son abusadores en nombre de la fe. Abusan en nombre de la fe. Entonces tengamos cuidado. Ya nosotros sabemos como cristianos, y el que no lo sabe, pues puede ir a donde su pastor, puede ir a donde su líder religioso y que le explique cuáles son lo que dice la Biblia que debemos dar de ofrenda, de diezmo, de aportes voluntarios a las pastorales sociales y a la obra misionera. Bueno, que le explique eso ya. Lo que es después de ahí ya es para otra cosa. Ya es. Ahora, distinto es que voluntariamente nazca el deseo de ayudar a X o Y personas que está pasando por una necesidad y se requiere una ofrenda voluntaria. Bueno, listo. Y el que lo quiera hacer, lo va a hacer de manera voluntaria. Pero yo estoy hablando de los abusos. De cuando dicen que tengo que dar mi carro, que tengo que dar mi casa, que tengo que entregar mis joyas, que tengo que entregar mis posesiones, que tengo que poner mis empresas o todo a nombre de la organización. No. Y con presión. Eso nunca es así. Eso es de manera voluntaria. Eso es que Dios ponga en mi corazón hacerlo. Porque si alguien quiere regalar un carro para una iglesia y tiene muchos carros en su casa y es millonario y lo quiere hacer, que lo haga. Porque Dios se lo puso en su corazón. ¿Ya? Si le quiere regalar un carro a un pastor, hágalo. Eso es problema suyo. Si Dios se lo puso en su corazón y usted tiene 10 carros y usted le quiere regalar uno, ¿quién le va a decir que no? Hágalo. Si lo va a hacer voluntariamente, pero no porque lo manipularon, pero no porque lo presionaron, pero no porque usaron la Biblia de manera incorrecta, con textos incorrectos, para manipularle y hacerle tomar la decisión de hacerlo. Allí es donde está el problema. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios para abusar de los demás. Por eso es que el diablo, que dice la Biblia, que se viste como ángel de luz. Es decir, pueden estar en puestos de privilegio y gobernando a la iglesia, pero abusando de ella. He escuchado testimonios. A una jovencita en una ocasión le dijeron que para recibir el Espíritu Santo tenía que acostarse con el líder religioso, cuando eso no es correcto. Eso no está en la palabra de Dios. Eso es totalmente depravado. Eso es un abuso sexual.
de parte de ese líder religioso. Y muchos abusos sexuales hay a través de los líderes religiosos, porque nosotros confiamos que porque es un líder religioso o porque tiene cierto puesto de privilegio, porque yo no hablo solamente de los líderes principales religiosos, sino también de los líderes que están alrededor del líder principal, que utilizan su poder para abusar también. Entonces tenemos que tener cuidado con ese abuso de poder, cuidado con ese abuso sexual a personas que van por inocencia a buscar de Dios, pero entonces llega el hermano y le va a imponer la mano, pero le pone la mano en otro lugar donde no tiene que ser. No, que es que yo pensaba que la cabeza quedaba ahí. No, usted sabe dónde queda la cabeza, y si va a poner la mano en la cabeza para orar, bueno, órelo. Pero no ponga su mano con ligereza en otro lugar, porque usted sabe que eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso es abuso de poder, eso es abuso sexual. Y si usted le están haciendo eso en su iglesia, salga de ahí corriendo, porque ahí no está Dios. Ojo con la discriminación, escuché en Estados Unidos iglesias donde solo van personas de cierto color. O sea, no aceptan a las personas que son de otro color. Entonces eso no está bien, eso no lo dice la palabra de Dios, de hacer discriminación por su raza, porque él no es el de mi color, entonces yo no lo voy a dejar entrar a la iglesia, ¿no? Eso no está bien, eso es abuso de poder, eso es discriminación, eso no es de Dios, ahí no está Dios. Tenemos que tener cuidado de todos esos abusos de violencia. Yo vi un video por internet, no sé si es verdad o es mentira, que el líder religioso le pegaba, maltrataba con golpes físicos y palabras, maltrataba física y psicológicamente a las personas que iban a la congregación, porque de esa manera supuestamente iban a recibir el Espíritu Santo de Dios. Oye, qué cosas están sucediendo en estos tiempos de apostasía, porque debemos entender que estamos en los tiempos de apostasía, donde la sana doctrina está en vía de extinción, y estamos viviendo los últimos tiempos donde están liderando en muchas iglesias abusadores de la fe. Abusadores de la fe. Le doy gracias a Dios, porque a mí nunca me ha tocado estar en una iglesia de esas donde hay abusadores de la fe, porque yo hubiera salido corriendo de ahí. Por eso es importante recordar que estos abusos no representan la verdadera esencia de la fe o de la religión cristiana, sino más bien es para distorsionar y para que haya malas interpretaciones de las enseñanzas bíblicas. Nosotros debemos promover la sana doctrina, que no es más que enseñar la Biblia tal cual como es, con la interpretación correcta, diciendo lo que Dios nos ha mandado a decir, el Evangelio de Jesucristo, que Él murió, al tercer día resucitó y ahora vive para darnos vida, y vida en abundancia. Tenemos que tener cuidado con esos abusadores de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que entender, como nuevos creyentes que somos, que cuando llegamos a una iglesia no vamos a encontrar un lugar donde reina la armonía y la prosperidad. No, nos vamos a encontrar con un lugar donde hay quizás más problemas que en el mundo, que fuera de la iglesia. A veces hay más problemas dentro de la iglesia que fuera, pero no importa, ahí nos ha mandado Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos por nuestro proceso de buscar cada día más de Dios, ser como Él fue, ayudar a nuestro prójimo y bendecirlo.
La Biblia no menciona exactamente el término abuso religioso, eso no lo menciona. Pero nosotros podemos ver documentales de líderes de organizaciones a nivel mundial que abusaron sexualmente, psicológicamente, abuso de poder, abuso de violencia, de todo tipo de abusos. E incluso personas, líderes religiosos que hicieron que sus feligreses se quitaran la vida. Porque hasta eso, tratando de decirles que ellos eran el Mesías y que Dios le había dicho y le había revelado que debían quitarse la vida, y muchas personas siguieron por ese camino y no se dieron cuenta que estaban siendo abusadas religiosamente, o sea, que estaban siendo abusados en nombre de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero dar unos consejos en este día de hoy a las personas que son nuevas, que están llegando a una iglesia. No importa la denominación, no importa la iglesia, usted está llegando a la iglesia, usted sepa que en esa iglesia no va a encontrar hombres y mujeres perfectos, va a encontrar hombres y mujeres con defectos. Usted sepa que no todos los que van a esa iglesia son cristianos verdaderos, convertidos al Señor Jesucristo. No, ahí va a encontrar cristianos y personas que no son cristianas, y que puede existir la posibilidad de que aún dentro del liderazgo de la iglesia encuentre usted personas que no son cristianas, son lobos disfrazados de ovejas que lograron alcanzar puestos de privilegio y que ahora abusan del pueblo cristiano. Entonces tenemos que saber y leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para que podamos saber lo que dice la Biblia y saber cómo apologéticamente, cómo enfrentar, cómo defendernos ante la enseñanza errática fuera de la hermenéutica bíblica, donde nos están enseñando algo que sí está en la Biblia, pero fuera de contexto. Entonces tengamos cuidado. Como el ejemplo que yo les daba, la Biblia sí dice que debemos dar, que debemos ofrendar, que debemos diezmar, pero la Biblia no dice que entregues tu casa, que entregues tu carro, que entregues tus posesiones, no. Incluso hay manipulación a través de la sanidad divina. Se vende hoy en día la sanidad. Entonces tienes que pactar para ser sano, tienes que entregar dinero a la congregación para que la congregación pueda orar por tu sanidad. Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca pidió dinero a nadie, porque si Jesús hubiese pedido dinero, ¿cuánto dinero no le hubiese dado todas esas personas que fueron sanadas por Jesús? Si Jesús hubiera pedido dinero por sacar demonios, ¿cuánto no le hubiera dado el endemoniado ganadero, que fue liderado de miles de demonios? Si Jesús hubiese pedido plata por cada sanidad que hizo, ¿cuánto dinero no hubiera recogido Jesús en su tiempo? Jesús hizo esas sanidades, echó fuera esos demonios, libertó a esas personas y no pidió ni un solo peso para él. En una ocasión dijo: no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y Dios lo bendecía, claro que por supuesto que sí. Porque el siervo de Dios, el líder religioso que honra a Dios, Dios lo bendice, pero de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Entonces, hermanos, aunque la Biblia no menciona específicamente el término abuso religioso, hay varios pasajes que condenan estos tipos de comportamientos. Ya lo leíamos en el texto que leímos al principio en 2 Corintios 11:14, que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero también aquí les presento algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 23:13 al 36 dice que Jesús critica a los líderes religiosos
que oprimen a los demás con su poder y autoridad. Es decir, que obligan a otros a hacer cosas que ellos mismos no hacen. En Marcos 12, 38, 40, Jesús advierte contra los líderes religiosos que se aprovechan de los vulnerables. Como yo decía al principio, de esas personas nuevos creyentes que son como bebés espirituales, que no conocen mucho de la palabra de Dios, y el lobo que está en ese puesto de privilegio, que logró estar ahí disfrazado de oveja, aprovecha para abusar de los vulnerables. Tengamos cuidado. Lucas 20, 46 al 47 dice: Jesús critica a los líderes religiosos que se enriquecen a costa de los demás. No debe ser así. Dios, como líder religioso, te va a bendecir, pero de la manera correcta. No necesitamos manipular a la congregación para sacarle dinero, para enriquecernos nosotros mismos, no, sino que ya la congregación sabe las cosas que tiene que dar para la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia. Y si Dios te quiere bendecir, líder religioso, Dios te va a bendecir. Eso nadie te lo puede quitar. Pero el que empieza a pedir para helicópteros, para trenes, para que le den su casa, que le den cosas así, entonces debe saber que está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios sí, ciertamente bendice, pero dentro de dos parámetros bíblicos, dentro de la sana doctrina y la interpretación correcta de la palabra. En 2 de Corintios 11:20 dice: en 2 de Corintios 11:20 el apóstol Pablo critica a los falsos apóstoles que se aprovechan de los creyentes. En 1 de Pedro 5:2-3 el apóstol Pedro advierte a los líderes religiosos en contra de la explotación y el abuso de poder. En el libro de Apocalipsis 2:20 al 23, Dios critica a la iglesia de Tiatira por tolerar a la falsa profetisa que se aprovecha de los creyentes. Entonces, debemos recordar que la Biblia debe ser leída e interpretada de la manera correcta. Si no, entonces es cuando los abusadores se aprovechan para abusar, perdonen el pleonasmo, en nombre de la fe y hacer sus fechorías. Pero nosotros, que ya estamos capacitados, que Dios nos dio la sabiduría, debemos evitar que eso suceda. Por eso es importante leer la Biblia y aprender más de la palabra de Dios y tratar de buscar la interpretación correcta de la palabra de Dios para evitar los abusos. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.